Hola, hoy vamos a ver gases. Veremos los estados de la materia, las propiedades o características de los gases, la teoría cinética de los gases y las leyes de los gases ideales. ¡Vamos! La materia puede tener tres estados. Estado sólido, en el cual sus partículas están muy cercanas debido a las altas fuerzas de atracción. Además, las partículas vibran. Estado líquido. Sus partículas están más separadas y su fuerza de atracción es menor que la del estado sólido. Además, sus partículas vibran y se mueven. Y el estado gaseoso. La fuerza de atracción es nula y las partículas están separadas y se mueven en distintas direcciones. También está el plasma, que es el gas, pero con partículas de energía. Veremos tres propiedades de los gases: fluidez, compresión y difusión. Fluidez es la capacidad de poder ocupar todo el espacio en el que se encuentre. Algunos ejemplos de fluidez serían inflar un globo, o una pelota, o un neumático. Compresión es la capacidad de disminuir su tamaño tras aplicarle presión. Algunos ejemplos de compresión sería cuando presionas el émbolo de una jeringa mientras tienes tapada su salida. También, por ejemplo, un globo puede reducir su espacio hasta cierto límite antes de reventar. Para llenar los tanques de aire se usa compresión para meter más aire dentro, igual con los neumáticos. Difusión es la capacidad de poder mezclarse con otros gases. Algunos ejemplos de difusión serían cualquier perfume o spray con olor. La teoría cinética de los gases tiene 6 postulados. Primer postulado: los gases están formados por partículas muy pequeñas, que en la naturaleza están muy separadas entre sí. Segundo postulado: la fuerza de atracción entre ellas es mínima, casi inexistente. Tercer postulado: las partículas se encuentran en constante desplazamiento y en todas las direcciones posibles, por ello que presentan energía cinética. El cuarto postulado: el desplazamiento aleatorio de las partículas ocasiona choques entre ellas y contra las paredes del recipiente que las contiene. Quinto postulado: a medida que aumenta la temperatura de un gas, la velocidad de sus partículas aumenta. Y sexto postulado: la presión que ejercen los gases se debe a los choques de las partículas contra las paredes del recipiente que los contiene. Hay 3 leyes para las 3 variables que afectan el comportamiento de los gases. Esas 3 variables son la temperatura, el volumen y la presión. La ley de Boyle relaciona el volumen y la presión de un gas, mientras que la temperatura se mantiene constante. La ley dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esta es la fórmula para calcularla. La presión inicial por el volumen inicial es igual que la presión final por el volumen final. Si la incógnita es la presión final, se encuentra dividiendo el resultado de multiplicar la presión inicial por el volumen inicial por el volumen final. Si falta el volumen final, se encuentra dividiendo el resultado de multiplicar la presión inicial por el volumen inicial por la presión final. La segunda ley es la ley de Charles. Relaciona el volumen y la temperatura de un gas, mientras que la presión se mantiene constante. La ley dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esta es la fórmula para calcularla. El volumen inicial dividido por la temperatura inicial es igual al volumen final dividido por la temperatura final. Importante: la temperatura tiene que ser en grados Kelvin, que se calcula sumándole 273 grados a la temperatura en grados Celsius. Muy bien, volvamos. Si falta el volumen final, se encuentra dividiendo la multiplicación del volumen inicial por la temperatura final por la temperatura inicial. Si falta la temperatura final, primero se hace la fórmula para el volumen y después se consigue dividiendo la multiplicación del volumen final por la temperatura inicial por el volumen inicial. La ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura de un gas, mientras que el volumen se mantiene constante. La ley dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esta es la fórmula para calcularla. La presión inicial dividida por la temperatura inicial
es igual a la presión final dividida por la temperatura final. Si falta la presión final, se encuentra dividiendo la multiplicación de la presión inicial por la temperatura final por la temperatura inicial. Si falta la temperatura final, primero se hace la fórmula para la presión y después se consigue dividiendo la multiplicación de la presión final por la temperatura inicial por la presión inicial. En caso en que en cualquiera de las fórmulas las incógnitas sean la inicial y no la final, solo cambias los iniciales por los finales. O sea, si te piden que divides por algo final, ahora lo divides por el inicial y viceversa. Ya hemos llegado al final. Espero que ahora entiendas más sobre los gases. Si tienes alguna duda, pregunta en los comentarios, dale like, suscríbete y adiós.